considerar el Salvador crucificado. Y de hecho, el Salvador en su muerte. Y qué tema tan central en la fe cristiana. Vemos en particular qué pasó después de la muerte de Jesús. Jesús en su muerte era activo. Dice que entregó el Espíritu. Y Él puso su vida. Nadie tomó su vida, puso su vida para sus ovejas. Y después de esto, Juan nos enseña de algo que pasó. Comúnmente, Juan nos enseña de cosas que los otros autores de los evangelios no han mencionado. Y el costado traspasado del Señor es una de estas cosas. Vemos aquí 4 cosas. En primer lugar, vemos la providencia de Dios. The providence of God. Los herramientas eran sucios, pero la mano santa que trabajó y obró con esos herramientas. ¿Qué eran los herramientas? Los judíos eran un instrumento en la mano de Dios. Y notamos que se preocupaban los judíos sobre la observación en una manera muy exacta de su día de preparación. No podemos decir que eran equivocados, queriendo guardar el sábado, porque el día ya no ha cambiado, pero vemos su hipocresía. No querían quebrantar el sábado, pero no tenían ninguna duda en su conciencia sobre habiendo crucificado el Hijo de Dios. Y en ellos vimos hipocresía, vimos su prisa. Ellos clamaron para la crucificación del Señor y estaban presando a Pilato, y por eso viene el fin del día y tienen que apresurarse para enterrar los cuerpos. Vemos que tenían rizo, tenían celo, pero no era celo para las cosas de Dios, era un celo en contra de Dios. Vemos su crueldad, su solución. 3 hombres sufriendo en cruces y querían guardar su sábado y pusieron la idea a Pilato para quebrantar las piernas. De parte de Pilato vemos su debilidad. Los judíos vinieron con esta idea y él parece que él no dijo nada o simplemente les dio permiso. No resistió esta idea, y tenemos otra señal de su debilidad y temor de los hombres. Y en estas circunstancias, el Dios Santo estaba obrando. Manos santas usando estos herramientas sucios. Dios cumplió su propósito. Y de esta situación tenemos un testimonio muy, muy importante. Porque vinieron los soldados
quebraron las piernas del uno y del otro, pero vinieron en el tercer lugar a Jesús y vieron que él ya estaba muerto. Tenemos en esta situación de desorden y pecado, tenemos un testimonio a algo que es central en la fe cristiana, que es la muerte de Jesús. No es simplemente que Jesús sufrió, sí sufrió, pero sufrió hasta la muerte. Y la muerte es el castigo para pecado. Como dijo el Señor en el principio en el jardín, en el día que comerás del fruto del árbol, vas a morir. La muerte es el pago del pecado. Y sin un Salvador que realmente murió, no tenemos ninguna redención. Pero este soldado cruel, quebrantando piernas, vio que Jesús estaba muerto. Y también tenemos algo que aún no está dicho directamente. Aquí hay una implicación. Porque ¿quién murió primero? Era Jesús, que murió primero. Tenemos esta directamente testificado. Los soldados quebraron las piernas del primero, todavía vivo. Y el segundo, todavía vivo, pero cuando vinieron a Jesús ya estaba muerto. ¿Por qué Jesús primero? Él es Hijo de Dios. Él es todopoderoso. No es que Él era más débil y por eso Él se murió primero. Sí, hubieron causas naturales, le azotaron y quitaron mucha sangre, pero más que nada, el razón por que Jesús se murió primero era eso. Puso su vida. Nadie tomó la vida de Jesús con crueldad, con esfuerzos, quebrantando las piernas, porque Él tenía que morir. Jesús murió porque con su voluntad Él puso su vida para sus ovejas. En esta vida vimos la gloria de Jesús y que su muerte era obediencia a Dios, obediencia al Padre que lo había enviado para poner su vida. Vimos la justicia perfecta de Jesús, que Él obedeció al Padre hasta la muerte, y en su muerte era un hecho de obediencia. Y Cristo tiene una justicia perfecta en lo que sufrió y en lo que hizo, y los dos vienen juntos en su muerte. Esto tenemos por testimonio de los soldados que encontraron Jesús muerto primero, antes de los otros. En lo que pasó, Dios cumplió 2 profecías. Herramientas sucios, pero una mano santa y poderosa y fiel, cumpliendo las Escrituras. 2 profecías, como mencionan versículos 36-37. La llave
a toda la Escritura es Cristo. Y en particular, su muerte y su resurrección son la llave a todas las profecías, todos los tipos, todas las sombras del Antiguo Testamento. La muerte de Jesús y su resurrección abren todas las puertas. Incluso que viene de Éxodo capítulo 12, versículo 36. Porque se cumplirá la escritura, ningún hueso de él será quebrantado. Era el mandamiento del Señor sobre el cordero de la Pascua, que tenían que asar la carne del cordero, pero no podían quebrantar ningún hueso del cordero. Era un detalle pequeño, pero en eso hay un tipo de Cristo. Él sufrió sobremanera, sufrió en su cuerpo y en su alma la ira pesada de Dios, pero mientras todo eso, el Padre preservó a su Hijo, porque siempre ama su Hijo unigénito y eterno. Aunque Jesús era objeto de la ira de Dios, todavía era el amado del Padre. Y Dios lo preservó y después le levantó de entre los muertos. Y tenemos aplicaciones a la vida cristiana. Si estás en Cristo por fe como miembro de Cristo, el Padre guarda Cristo y su cuerpo, y ningún miembro de Cristo va a perecer. Tú, creyente en Cristo, no puedes perecer porque eres uno de los huesos de Cristo. Somos su carne y su hueso en la unión matrimonial, en el pacto de gracia. No puedes perecer porque el Dios y Padre de Jesús va a preservarte. También se cumplió la profecía de Zacarías, versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y continúa y dice, y van a llorar sobre él como la llora que tienes por un hijo unigénito. Y eso tiene sus aplicaciones a los judíos. Y vimos en parte un cumplimiento de eso en el día de Pentecostés, cuando lloraron los judíos y muchos se arrepintieron, y va a cumplirse más en la conversión de la nación de Israel al Señor por arrepentimiento. Pero también simplemente testifica a que el Salvador iba a ser traspasado. Y eso pasó con el soldado. Pero ¿quién traspasó a Jesús? Zacarías dice que sí, los judíos van a traspasar el Cristo y van a llorar por él. Juan dice que era un soldado romano que traspasó el costado del Señor. Pero realmente era los pecadores para que sufrió Jesús, que lo traspasaron. Era la amargura
de tu pecado o creyente en Jesús, los pecados de sus elegidos lo traspasaron. Y por eso tenemos instrucción sobre arrepentimiento. ¿De dónde viene arrepentimiento? La ley de Dios nos enseña qué es pecado. Sí, la ley de Dios nos muestra que el pecado es algo muy grave y serio. Pero la cosa que pone en el corazón de un creyente el sentido más profundo sobre qué es su pecado es esto: mis pecados traspasaron el Señor. El Señor que amo con todo mi corazón. Eran mis pecados que lo llevó a estos sufrimientos y a este muerto. La providencia de Dios obraba en esta situación. Mientras Jesús estaba muerto, que la providencia de Dios Trino obraba en todos estos detalles. Los soldados, los judíos, Pilato, y de esto y llegaron todas estas cosas que hemos visto. Dime, ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús solamente un hombre mero? Sí, es hombre porque tomó nuestra naturaleza. Pero ¿es hombre mero? Claramente no, porque él estaba muerto y todavía la providencia de Dios andaba funcionando. La salvación de pecadores por la cruz de Jesús es la obra del Dios Trino. Y vemos que eso porque la providencia funcionaba. Mientras Jesús, según su naturaleza humana, estaba muerta, pero según su naturaleza divina, continuaba trabajando para la salvación de pecadores. Hay que confiar en el Dios Trino que obró en la cruz de Jesús para la salvación de pecadores. Vimos en primer lugar la providencia de Dios. En segundo lugar, la señal de amor. The sign of love. La señal de amor. Si hubiera una ventana abierta en tu costado, ¿qué podríamos ver? Tenemos ventanas aquí. Si movemos las cortinas, podemos ver a través de la ventana para ver lo que está afuera o en la noche. Si tenemos luz aquí adentro y las cortinas están abiertas, alguien afuera puede ver por la ventana qué pasa aquí adentro. Y muchas veces, gracias a Dios, que no tenemos ventanas aquí en la región del corazón. Otros no pueden ver qué pasa en tu corazón. Y gracias a Dios por eso. Pero sí, en el caso de Jesús, hubo una ventana. Y podemos ver el corazón del Salvador a través
de la ventana abierta en su costado. A través de esta ventana podemos ver el amor de Jesús para con su esposa, la iglesia. Tenemos un paralelo. Y muchos saben de Adán, el primer hombre. ¿Cómo era que Adán, el primer hombre, consiguió una esposa? El Señor le puso en un sueño profundo y tomó de su costado una costilla. De la costilla el Señor hizo una esposa para el Adán primero. Aquí tenemos el Adán segundo. En el sueño profundo, no figurativo, pero, figurativamente, el Señor Jesús estaba durmiendo, pero en la muerte. Y mientras estaba muerto, Dios, por su providencia, abrió su costado para que el Señor Jesús pueda tener una esposa. Piensa en el primer Adán. Él recibió su esposa, Eva, en esa manera, sin dolor, porque Jehová lo puso en un sueño profundo, sin muerte. Adán recibió su esposa sin herida. Adán recibió su esposa porque Jehová cerró el lugar con carne. Adán recibió su esposa sin pensamientos antemano. Era solamente que Jehová llevó las bestias del campo a Adán y ninguna de las bestias era un ayudador para Adán. Adán no tenía una idea qué iba a pasar, pero recibió una esposa. Bueno, Jesús es diferente. Adán recibió su esposa sin dolor. Cristo con dolores fuertes. El primer Adán sin muerte. Jesús por muerte recibió su esposa. El primer Adán sin herida. Jesús con sangre, con heridas, con todo su corazón. El Señor Jesús anhelaba una esposa en esta manera. Adán no tenía amor para con Eva, antes de la existencia de Eva. Simplemente se despertó. Aquí está. Gloria a Dios, gracias a Dios. Y tenía amor en este momento, pero antemano no sabía Eva antes de su existencia. Jesús, desde la eternidad, tenía amor para su esposa y anhelaba conseguir una esposa en esta manera de su lado, de su costado. ¿Para qué tipo de esposa era que Jesús murió y sufrió? Adán
recibió una esposa perfecta, una mujer perfecta sin mancha, y sin dolor, y sin herida. Pero Jesús recibió para su esposa, ¿qué? Pecadores, pecadores miserables y pobres y aborrecibles por sus pecados. Esa era la esposa que Jesús amó. Y Cristo en su palabra, en la palabra escrita y en la predicación, Él nos muestra su herida. La herida de Cristo en su lado les está mostrado hoy mismo. Cristo está aquí presente y muestra su herida en su costado a los pecadores. Y Él está diciendo, ve a través de la ventana mi amor para con pecadores. Él está diciendo, ven a mí, entra en mis heridas para esconderte de la ira de Dios. Entra en mi lado. Cristo está diciendo a los pecadores más grandes del mundo. Hay una expresión que usó Martino Lutero, es muy bíblico. Tenía esposa y a ella le llamaba mi costilla. Kate Luther, mi costilla, él decía. Y cerca de mi corazón, debajo de mi brazo. Eso es como el Señor Jesús habla a su esposa, a su pueblo, a su iglesia creyente. Tú eres mi costilla, sacado de mi costado, cerca de mi corazón, para ser guardado, guiado. Voy a proveer para ti, porque te amo. Vemos la señal de amor. En el tercer lugar, no solamente la providencia de Dios, no solamente la señal de amor. En tercer lugar, el fuente para pecadores. El fuente para pecadores. Sí, Jesús ama a su pueblo. ¿Qué tipo de amor tiene Jesús para con su pueblo? ¿Qué tipo de amor necesitan su pueblo? Este tipo de amor que les provee sangre y agua. Dice aquí el texto, en versículo 34. Y al instante salió sangre y agua. Al instante. Bueno, eso tenía sus implicaciones físicas. El soldado vio que Jesús estaba muerto y metió su lanza y vio esta evidencia instantáneamente. Y con eso tenemos evidencia que Jesús estaba realmente muerto. Pero también tiene su significancia espiritual, porque el Evangelio de Juan todos los evangelios son espirituales, pero especialmente este Evangelio de Juan. Esta tiene una significancia espiritual. Al instante salió sangre y agua. Cristo es el Salvador que con todo su corazón
está disponible para dar salvación, la salvación necesitada por pecadores. Salieron al instante, salieron sangre y agua. Sangre para propiciar la ira de Dios. Porque vimos en el Antiguo Testamento que Jehová proveó la sangre para hacer una propiciación en el altar. La culpa del pecado provoca la ira de Dios y el pago del pecado es muerte. Y no puede ser perdón sin una vida derramada hasta la muerte. La sangre es la propiciación de la ira de Dios y lo necesitamos para el perdón de nuestros pecados. Sangre, pero no solamente sangre, también agua, y que significa el Espíritu Santo. También en los ceremonios del Antiguo Testamento hubieron muchas ocasiones del uso de agua para limpiar. Y Cristo no solamente da perdón, pero da también una limpieza y limpia la naturaleza en el nacimiento nuevo y en la obra de santificación. Y hubo dos cosas que salieron y necesitamos dos cosas como pecadores. Y hay que actuar fe en Cristo en las dos cosas. Confiando en Él para darnos su sangre esparcida y para darnos el Espíritu Santo. Y para confirmar esto, aún sea rápido, quiero confirmarlo con Zacarías y capítulo 13, versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia. Y viene en el capítulo que sigue la profecía del costado traspasado del Salvador. Zacarías 12, versículo 10, trae la profecía del costado traspasado. Y en capítulo 13, primer versículo, leemos de un manantial. Dice manantial, no dice lago, no dice mar, dice fuente. Porque en un manantial las aguas siguen viniendo y hay más y más y más y más. Así como Jesús salieron la sangre y la agua. ¿Y para qué propósito? Para lavar dos cosas, el pecado y la inmundicia, que significan la culpa de pecado y el poder y corrupción para justificar pecadores y para santificar los pecadores. También, para confirmar esto, tenemos Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y
lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es como el juez adentro del hombre. La conciencia dice, tú has hecho mal o quizás tú has hecho bueno, pero es como un juez. Y merecemos una conciencia mala que nos acusa de todas las cosas que hemos hecho, pero el cristiano por fe tiene corazones purificados de mala conciencia. ¿Cómo? Con la sangre esparcida de Jesús. La ira de Dios está calmada de ti. Conciencias purificados también, dice el versículo, lavados los cuerpos con agua pura. Usas tu cuerpo cada día para hacer las cosas que haces. Y cuando el Señor santifica, Él limpia el instrumento que usas para vivir tu vida. Y no hablo solamente del cuerpo, pero digo que es la obra del Espíritu Santo. Santificar el cristiano para que su vida está santificado a Dios para un uso puro. Y este pasaje, y Dios en este pasaje, nos está llamando, te está llamando, ven a este fuente doble en Cristo, en el Salvador crucificado. Él calmó la ira de Dios y Él consiguió el don del Espíritu Santo. Y tiene estas dos cosas para darte. Perdón de pecados y una vida nueva. Vida espiritual. Ven a este fuente que es Cristo por fe. Y cuando sientes la culpa de tu pecado, ven al fuente para la sangre. Cuando sientes el poder que todavía tiene pecado en tu vida, ven al fuente. El fuente para pecadores. Vemos en el pasaje la providencia de Dios, la señal de amor, el fuente para pecadores y en el último lugar, el testimonio para fe. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. La historia es importante. La fe cristiana es basada en cosas que pasaron en historia. Y sí importa que son hechos verdaderos, que no son la imaginación de algún hombre. Tenemos en el testimonio de las Escrituras, en este caso, Evangelio de Juan, escrito por el apóstol Juan, tenemos un testimonio verdadero. Y ojalá que no seamos como Pilato, que hizo la pregunta, ¿qué es verdad? Hay muchos hoy, como Pilato, tienen dudas, no podemos saber qué es verdad, qué es falso, pero sí podemos entender. Las escrituras son el testimonio verdadero de Dios. Y el testimonio central de las Escrituras
toca la muerte de Jesús y su resurrección. Y tenemos esto. Y tenemos el testimonio que Juan, que vio estas cosas. No digo que la única cosa que necesitamos para creer en una manera salvadora es el testimonio de hombre, pero sí digo que tenemos un testimonio sano como base para un fe salvadora. El propósito del testimonio de Juan no es solamente, hemos aprendido algo interesante. Qué interesante. ¿Qué pasó cuando el soldado traspasó el costillo de Jesús? ¿Qué pasó los médicos pueden tener sus teorías por qué sangre y agua y cosas así? Sí, podemos discutir eso. Pero no es solamente para discutir cosas interesantes. Es para que todos que oyen la palabra de Dios como pecadores, pobres y miserables, pueden oír que hay noticias buenas. Dios hizo algo en historia, en la muerte de Jesús. Y cada uno que oye está invitado a creer en Jesús. Cree en este Salvador. El Señor está diciendo. Juan, como autor de este evangelio, no estaba contento simplemente poner palabras en una página y ya, mi trabajo termina ahí. Y un ministro fiel de la palabra de Dios no va a ser contento. Ok, prediqué un sermón, está bien, regresamos a casa. No. Un ministro fiel de la palabra de Dios anhela la salvación de ellos que oyen la palabra, que ponen un fe personal en el Salvador. Y qué misericordia es Dios, que nos ha enviado autores de escritura, predicadores que anhelan la salvación a ellos a que predican. Gracias a Dios por mostrarnos el Salvador mismo, al Salvador que tiene lo que todos nosotros necesitamos. Hemos pensado esta mañana en Salmo 51 y la confesión de David de su pecado como algo serio, grave, el fuente de pecado adentro, pecado original. Hemos visto ese fuente y quería traerles hoy a ver otro fuente. El fuente que está en el Salvador. Este fuente está abierto para que pecadores vengan a Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y puestos en pie, oremos.